Todas las tardes, sin falta, mi abuelita se sentaba en su mecedora para pensar en la comida de mañana. Hacía sus anotaciones en el cuaderno amarillento. Luego, la lista del mercado y la idea fija de preparar esa comida especial el día siguiente. Mi abuelita Cari. Ella me enseñó a platicar con la cuchara y a bailar con la escoba y el trapeador para festejar cuando la comida o los postres salían como se esperaba. Desde niña, la chef Maru Toledo aprendió el amor por la cocina de su abuelita materna, Cari, quien dedicó toda su vida a cocinar y gran parte de su día lo pasaba en la cocina. Creo que desde que estaba en la cuna, mi abuelita me había callado muchas veces la boca con estos panecitos de guayaba. Estos panecitos solo los hacía en temporada de guayabas que recogíamos en la hacienda y los llevábamos por costales. En una cazuela de peltre ponía las guayabas y encima les regaba el azúcar. Poquita agua les añadía y las dejaba cocer. Ellas solas se desbarataban. Tenían ese sabor a nostalgia, sabían a cariño. Aquella niña enamorada de la cocina que se deleitaba transcribiendo las recetas antiguas de su abuela y su familia, con el paso del tiempo se convirtió en la renombrada chef investigadora de la gastronomía jalisciense. Fundadora del Centro de Investigación Gastronómica y la Tradición Oral de Jalisco, ha escrito más de 20 libros sobre gastronomía del estado. A ella acuden chefs de diferentes latitudes para consultar sus conocimientos sobre cocina prehispánica y tradicional. Yo creo que la cocina de Maru es de suma importancia para todo Jalisco. Primero, porque está haciendo un rescate que si en poco menos de una década toda esta información prácticamente ya se hubiera perdido. Segundo, estamos conociendo la gastronomía de Jalisco, que en verdad es multifacética, digamos, ¿no? O sea, es algo mucho más complejo de lo que nosotros pensábamos. Y eso le da un giro importante a lo que es la cocina, no solamente de Jalisco, sino a nivel nacional. Y tercero, que quizás es lo más importante de todo, es que Maru está regresando precisamente a la comida que en verdad necesita el pueblo de México, con bastantes nutrientes, lo que en verdad nutre a la población general. En toda gastronomía sana es importante tener gente que sirva como testigo y que trabaje todos los días en el cuidado del patrimonio, ¿no? También como es importante gente como yo que hacemos cosas un poco más libres, pero siempre tomamos como referencia el trabajo de gente como Maru Toledo para tomar de punto de partida para mirar para adelante, ¿no? Y es importante ahora que estos personajes de la gastronomía tomen cada vez más voz con las nuevas generaciones y nos procuremos en educar realmente de lo que es la cocina mexicana, la cocina regional, y no hay mejor voz que la de ella, pues, para hablar del estado de Jalisco. Para mí, Maru Toledo es el pilar de investigación gastronómica del estado de Jalisco y norte de Colima. Ella ha contribuido a recuperar un sinfín de recetas, un sinfín de técnicas que para muchos era desconocida en la actualidad. Si no hay un origen, si no hay una tradición, si no hay una investigación y principalmente si no está registrado, de nada sirve. Entonces Maru es lo que ha venido a contribuir, ha venido a registrar todos esos conocimientos que en la actualidad son vital para esa nueva generación. Está dando el cimiento, ¿no? Aparte que no solamente es la cocina tradicional, es la única persona que tiene una escuela de cocina prehispánica en México.
es quien también tiene un grupo de las llamadas cocineras del maíz, quienes fomentan esta cocina que nos conecta a la tierra. Maru Toledo nació en 1960 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Hija de Germán Arturo Toledo Vázquez y de María Eugenia Vargas Romano. Desde pequeña le encantaba la cocina y aprendió de las mujeres de la familia a tomar anotaciones de las recetas especiales. Desde los 4 años, cada temporada de vacaciones la pasaba en casa de su abuelita Caridad Aurora Romano, con quien estableció una relación muy cercana y compartió su gran amor por la cocina. Cuando llegó el tiempo de escoger una carrera universitaria, en Guadalajara no había escuelas de gastronomía y se decidió por la licenciatura en Administración de Empresas, la cual impartía algunas clases de cocina. Sin embargo, Maru Toledo quería aprender mucho más y a pesar de las dificultades económicas, todos los recursos que llegaban a sus manos los reinvertía en conocimiento y aprendizaje. Hizo amistad con diferentes chefs a quienes acudía cuando tenía dudas de términos o procedimientos. Su espíritu autodidacta la llevaba a completar más tareas de las que el chef le encargaba, y posteriormente empezó a comprar libros de chefs reconocidos a nivel internacional. Practicaba las recetas una por una, compraba los ingredientes y seguía las instrucciones al pie de la letra hasta obtener los sabores deseados. Esta labor duró por varios años hasta que tuvo la inquietud de aprender a fondo sobre la cocina de su estado natal, Jalisco. Desde el año 2005, Maru Toledo decidió investigar, ya de tiempo completo y sistemáticamente, las recetas antiguas de Jalisco. Sin embargo, las respuestas no las encontraría por escrito. Efectivamente, lo que Maru Toledo buscaba no se había publicado en ningún libro o revista hasta ese momento. La única manera de entrar en contacto con esas extraordinarias recetas ancestrales fue tocando puertas y preguntando directamente casa por casa. Sin embargo, no fue una tarea fácil, principalmente por la desconfianza natural que mostraban las amas de casa y cocineras regionales para compartir sus tesoros culinarios. Porque sabemos que la cocina y las recetas en general es algo muy íntimo de cada persona, de cada familia. Entonces es bastante complicado la mayoría de las veces llegar al corazón de la gente para que digan, sí, sí te enseño, sí, vente y lo vamos a trabajar juntos. ¿Qué vas a hacer con esa información? ¿Para qué la quieres? Es parte de nuestra herencia. La visita a la familia García en el municipio de Tapalpa es solo un ejemplo de la labor incansable que Maru Toledo ha realizado entre cientos de familias, en 11 municipios de Jalisco. A lo largo de los años, ha ido perfeccionando un método de estudio específico para el rescate de recetas por tradición oral, el cual fue diseñando en base de prueba y error. Hemos aprendido que no cualquier persona puede hacer investigación en campo. Hemos aprendido cómo llegar a un lugar, cómo presentarse, cómo avisar que vamos a andar en el pueblo, porque de repente somos los grandes extranjeros que estamos ahí señalados por la misma gente de que bueno, ¿y estas personas qué vienen a hacer aquí? No se le pone leche. Como parte de la metodología y en reconocimiento a la generosidad de las personas que han decidido abrir las puertas de su confianza, de sus cocinas y de sus corazones, al compartir sus recetas para la posteridad, Maru Toledo incluye en los libros que publica el nombre de los autores y dueños de las recetas, así como su fotografía.
Han sido 11 años y 18 municipios representativos los que hasta el momento se han investigado. 400 familias entrevistadas, con más de 700 maravillosas recetas que forman parte del patrimonio gastronómico de Jalisco. Pero aún queda mucho por explorar. La piedra la ponemos en el suelo y encima de ella se prende la leña. Y dependiendo del grosor de la piedra es el tiempo que la vamos a dejar calentando. Cuando está en su punto, entonces ya retiramos la leña y comenzamos a cocinar. Maru Toledo considera que en la época prehispánica pudo utilizarse un aceite obtenido directamente de la pepita de calabaza. Por ello ha desarrollado un método de extracción del aceite de esta semilla, la cual aporta un sabor especial a este platillo. Y por otro lado, la rana, que abundaba en esta zona. Sabemos que las personas salían a vender sartas de ranas, así, hilvanadas, y todo el mundo comía. De hecho, Teuchitlán se asume como pueblo de raneros. Entonces, a estas ranas se les quita la piel, ya completamente limpias, se les unta este aceite y se colocan sobre piedras muy calientes. La rana en piedra es uno de los platillos más antiguos de la región Valles, de origen posiblemente prehispánico. Por ello, Maru Toledo decidió estudiar la región Valles, específicamente en los municipios de Agualulco y Teuchitlán, por la gran cantidad de sitios arqueológicos relacionados con huachimontones. La civilización que se estableció en estas tierras hace 2000 años, a la cual los arqueólogos han denominado como la tradición Teuchitlán, se distinguía por construir huachimontones, recintos ceremoniales con una arquitectura circular. El objetivo de Maru al investigar la tradición Teuchitlán era encontrar el origen de la cocina jalisciense, las bases de su cultura culinaria. Por haber estado ahí los huachimontones, es que asumí que tenía que haber otras raíces que quizá estuvieran más bien ya enterradas, que no se supiera gran cosa de ellas. Y esa fue la línea por donde quise caminar para poder armar un listado de ingredientes que sí correspondieran a un periodo prehispánico y posteriormente añadir la parte de los métodos. Entonces, para nosotros en cocina, una vez que tenemos estos dos elementos que son primordiales, o sea, qué sí comieron, y por el otro lado, qué métodos sabemos que sí debieron haber utilizado, entonces podemos comenzar a tratar de recrear algo de sabores que pudieron haber ellos probado en tiempos prehispánicos. Para dar fundamento científico a esta investigación gastronómica, Maru Toledo contactó a los arqueólogos Phil Weigand y Rodrigo Esparza, a quienes entrevistó en su programa de radio Cuando los Ángeles Cocinan. Con los arqueólogos, Maru aprendió que la tradición Teuchitlán producía grandes cantidades de alimento con avanzados métodos de irrigación conocidos como chinampas. Por medio de zanjas y tajos de agua en las riberas de lagos como Magdalena y La Vega, las chinampas convirtieron miles de hectáreas de terreno en suelo extremadamente fértil, obteniendo 2 o 3 cosechas al año de maíz, frijol, calabaza, jitomate, amaranto y chile, las cuales eran parte importante de la dieta y continúan siéndolo hasta la fecha. Los estudios arqueológicos también han revelado huesos de los animales que había en la región y eran parte del consumo cotidiano en la cocina prehispánica.
donde hemos encontrado huesos de venado principalmente. La dieta del venado fue sumamente importante. También algunas aves, aunque no sabemos exactamente qué tipo de aves, pero lo más seguro es que hayan sido algunas aves como patos, quizá algunas águilas, quizá halcones también, ¿no? Estos huesos los hemos encontrado cerca precisamente de donde se había preparado la comida. También se han encontrado algunos huesos de peces, de anfibios como tortugas y también huesos de rana. Eso también nos habla de una relación muy cercana con las zonas lacustres. Al visitar las casas de los vecinos en la región, Maru preguntaba por los platillos más antiguos. Buscaba encontrar recetas que conservaran huellas del pasado prehispánico. Como una cucharita. Una cucharita. Cuando empecé a hacer investigación en campo, quizá lo que más encontramos fueron los diferentes chilatoles, el maíz preparado de una gran cantidad de formas, con texturas muy diferentes, platillos en donde trabajaban el maíz cocido no al 100%, posteriormente martajado, y a partir de ahí hacían una gran variedad de platillos. Digamos que es un atole de chiles, ¿sí? Y básicamente se espesa con la masa. Por ejemplo, si tenemos un caldo, un buen caldo, podemos moler alguna variedad de chiles, un poquito quizá de ajo, un poquito de cebolla, diferentes productos, ¿no? O inclusive algunas especias. Y entonces esto se agrega al caldo. Una vez que está ya sabroso, que tiene un buen sazón, entonces agregas la masa disuelta y esto lo cocinas hasta que espesa como un atole. Eso es un chilatole. Entonces el chilatole lo puedes servir, por ejemplo, con pollo, puedes servirlo con setas, puedes servirlo con alguna variedad de hongo, hasta con trozos de tamal de ceniza. En las casas rurales de la región se utilizan herramientas prehispánicas para la preparación de alimentos. Algunas son recreaciones de las antiguas y otras más son auténticas piezas prehispánicas que se han encontrado y reutilizado en las cocinas. Existen gran variedad de huilanches, metates, molcajetes y quiliguas, cada uno con usos específicos. De repente empezaron a aparecer los comales, ¿no? O los hornos prehispánicos, o el tipo de vasija como molcajetes, ¿no? O los metates, ¿no? De que existían ciertos tipos de metates que de repente nosotros encontrábamos, veíamos una gran variedad de metates y de repente Maru nos decía, es que cada uno de estos metates tiene su uso. Unos son para semillas, otros son para hacer el mole, otros son para la salsa y demás. Y nosotros, wow, es que son esas cosas que uno nunca se imagina porque pues no estamos viendo esas cuestiones, ¿no? Entonces, al conversar poco a poco más con Maru, nos dimos cuenta que nos necesitábamos mutuamente. De una pieza cerámica en particular, a la cual los arqueólogos denominaron asimétricas, fue Maru Toledo quien dio luz sobre el uso que estas piezas tenían. Fíjate que uno de los instrumentos en la cocina prehispánica que nos ayudó muchísimo Maru Toledo en descifrar su utilización fue un instrumento que habíamos encontrado en las excavaciones de Huachimontones, como una especie como de olla, pero en vez de estar abierto en la parte de arriba, tiene un orificio en la parte lateral. Cuando las encontramos no les veíamos ni forma, les pusimos asimétricos. En base a su experiencia, Maru considera que estas piezas asimétricas pudieron utilizarse para tostar semillas, como si fuera un comal. La parte del costado evitaría que se dispersen las semillas de maíz o las de calabaza al reventar. Otra hipótesis es que la pared lateral del asimétrico servía como rompevientos, eliminando la pérdida de calor.
Otras piezas que se han identificado del periodo precolombino son las ollas tejuineras. El tejuino era una bebida ritual a base de maíz que se acostumbraba principalmente en el occidente de México. El tejuino es la bebida coercitiva o la bebida más importante para la unión, para la cohesión social, lo que comentaba hace rato, en la cual las personas durante los mitotes o las grandes festividades que se realizaban dentro de esto es lo que la gente tomaba, ¿no? Hasta llegar a un punto de embriaguez, digamos, donde había ya prácticamente una comunicación con sus dioses, ¿no? Para preparar el tejuino hay dos métodos principales. Uno es utilizando petates y el otro es utilizando la olla tejuinera. En el caso del petate se hace un hueco no muy profundo en la tierra, se coloca un petate encima del grano del maíz, luego se humedece y luego encima otro petate y se cubre con tierra, y conforme pasan los días pues constantemente se está humedeciendo la tierra, no mojado pero sí húmedo. Esto hace que el grano germine y salga la aguja. Y en el caso de la olla tejuinera son ollas muy grandes, generalmente son totalmente redondas, no tienen base y se mantienen enterradas en la tierra para mantener esa parte fresca, digamos. Entonces se mete el grano y todos los días se puede humedecer un poquito nada más para generar ese ambiente que necesita el grano hasta que también saca la agujita, germina, ¿no? Y ya a partir de ahí esto se retira, se muele y ya comienza propiamente el proceso del tejuino. El maíz casi germinado se muele y se obtiene una masa agria. Se introduce la masa en una olla de barro, se cubre con agua y se deja fermentar por varios días. Nuestra cocina está llena de secretos que no están escritos. Y con respecto a esta bebida, Maru fue testigo ocular de una técnica única para su preparación y que aporta un sabor muy especial al tejuino. Entonces se puso la masa, se cubrió con agua y la señora trae la mano del metate y la mete ahí, ¿no? Y a que quedara bien cubierta. Entonces, pues bueno, cuando uno ve que hacen eso, puede uno entender cuánta bacteria no se acumula en la mano del metate. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos que suceda en la masa? Una fermentación. Entonces, al introducir esta mano que viene con ese tipo de bacterias, pues claro que nos va a acelerar este proceso y de repente puede influir un poquito en el sabor final. Uno de los platillos prehispánicos que se prepara y consume en diferentes regiones de Jalisco en la actualidad es el tamal de ceniza. Este tamal recibe su nombre por la técnica que utiliza para ablandar los granos de maíz, el nixtamal de ceniza. Yo creo que sería muy importante hablar del tamal de ceniza, porque data de tiempos prehispánicos y tiene su preparación básica en el nixtamal. Cotidianamente el nixtamal lo preparamos con salitre o con cal. Hoy en estos tiempos básicamente es la cal. Y en este caso se utiliza la ceniza que sobra una vez que se apaga el fogón. Todo ese residuo que se tiene se cierne. Y una vez que se pone a cocer el grano, se le agrega en cantidad suficiente la ceniza. Cuando toma su punto, se saca, igual se va a restregar y la diferencia es que esta preparación se extiende sobre un lienzo para que se seque, que se oree y ya posteriormente se muele. Entonces, de entrada es una masa que por sí misma ya tiene bastante sabor y un aroma, bueno, a mí me encanta. La masa preparada se envuelve en hojas de maíz y pueden cocinarse directamente en el fogón. Otro tamal de origen precolombino que se prepara con masa de nixtamal de ceniza
es el tamal de caracol. Una vez que se tiene esta masa, se puede hacer de manera individual o se pueden hacer en tamales mucho más grandes. Hay que recordar que en tiempos prehispánicos, por ejemplo, el caracol era importante. Con este tipo de preparaciones se hacen 7 tortillas, digamos, de regular tamaño, y se preparan aparte unos frijoles. Entonces, colocamos una tortilla, se unta con frijoles, después otra tortilla, frijoles y así hasta terminar. Una vez terminadas las capas del tamal, se procede a enrollar con hojas de vástago o de maíz. Terminados los tamales, pueden cocinarse en hornos bajo tierra, la cual es una técnica prehispánica que aún se practica en áreas rurales de Jalisco. Los tamales también es algo que queda muy sabroso cocinado bajo tierra, pero es muy curioso porque hay que proteger al tamal para que no quede en contacto con el fondo, con las piedras calientes. Entonces, entre otras cosas, hay un tipo de plantas que se ponen en el piso, digamos, del horno, y luego ya encima se acomodan todos los tamales todavía crudos, se recubren con plantas que aportan también sabor y ya luego se tapa por completo con la tierra. Y son un promedio de 2-3 horas para que estén perfectamente cocidos y tienen un sabor también muy distinto. Y una vez que se saca, a la hora que se rebana, queda perfectamente definido el caracol. Sobre los hornos bajo tierra que fueron utilizados en la época prehispánica en la región Valles de Jalisco, específicamente en Huachimontones, el arqueólogo Rodrigo Esparza nos da testimonio de lo que han encontrado en las excavaciones. En las unidades habitacionales aparecen relacionados siempre a los patios, a los lugares cercanos a las cocinas, estos hornos que por lo regular son estructuras circulares que a veces tienen diámetros que van desde 1 metro hasta algunos hasta de 2,5 metros. Estos hornos, su utilización al parecer fue únicamente poniendo leña en la parte baja y probablemente cubriéndolo con piedras en la parte superior. De los elementos de la cocina prehispánica, combinados con las herramientas culinarias europeas, surge un mestizaje propio de las cocinas mexicanas, que tuvieron sus expresiones tanto en las cocinas rurales como en las de las grandes haciendas.